¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos hoy a Punto de Encuentro. Esta noche vamos a hablar de los presupuestos de la Comunidad, 1.947 millones de euros para 2024, un presupuesto que se ha incrementado con respecto al año pasado, aquí lo vemos, un 6,73%. Ayer concluía el plazo para presentar enmiendas a estas cuentas y los partidos han presentado sus propuestas. De ellas vamos a hablar esta noche aquí. De esta forma vamos a ver que el Partido Socialista ha presentado casi 360 enmiendas parciales para corregir unos presupuestos que considera malos, 12 a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Unas enmiendas que suponen un volumen de 136 millones de euros y que pretenden reforzar lo público, sobre todo sanidad, educación y para que regrese el apoyo a las empresas, a las pymes y a los autónomos, más fondos para el tejido productivo, aumentando la partida del I+D+I o los servicios sociales. Por su parte, Vox ha presentado 161 enmiendas, 5 a la Ley de Medidas Fiscales por un valor de unos 20 millones de euros. Con estas enmiendas se pretende incrementar el desarrollo económico, mejorar la educación y bajar los impuestos. También quieren reducir el gasto ideológico en colectivos LGTBI y de violencia de género, ecologismo ligado a la Agenda 2030 o propuestas sobre la memoria democrática. Y por su parte, Podemos y Izquierda Unida han presentado 167 enmiendas que moverían 140 millones, principalmente en dos pilares fundamentales, en sanidad y también educación, retirando las partidas a Viamed, dando más valor y presencia a la FP y potenciando los comedores escolares. La mitad va destinada a reforzar los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y en segundo lugar, a reforzar y fortalecer el ámbito económico. Desde el Partido Socialista hemos presentado enmiendas por casi 70 millones de euros para continuar con la modernización del modelo productivo. Vamos a retirar, desde luego, partidas que están efectuadas para privilegiar especialmente a Viamed, ¿no?, con esas privatizaciones. Bueno, y Vox ha pedido hoy a Capellán mirarse en el espejo de Extremadura o de Castilla y León y eliminar ese gasto ideológico, como decimos, en el colectivo LGTB o la violencia de género. Llamamos al gobierno de Capellán a mirarse en el espejo de Castilla y León, de Extremadura, de Aragón o de la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular y Vox gobiernan de manera conjunta. Le animamos a eliminar todas las políticas socialistas que tanto daño han hecho a los riojanos y que tanto daño están haciendo a los españoles. Se debe de impulsar un cambio de paradigma en la política riojana, como defiende Vox, y no solamente un cambio de siglas en el poder. Bueno, pues por su parte el Partido Popular ha presentado 116 enmiendas, 15 a la Ley de Medidas Fiscales para mejorar unas cuentas con dos novedades, una deducción fiscal para los enfermos de ELA y atajar también el problema de la siniestralidad laboral. Y más cosas que hablaremos esta noche. El Gobierno ha comunicado esta semana a las comunidades autónomas que recibirán del Estado los mayores recursos de la historia, con 154.467 millones de euros. Esto supone alcanzar una cifra récord para las comunidades autónomas al incrementarse un 14,9% con respecto al año 2023, cifra que se conoció en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una reunión en la que María Jesús Montero trasladó a las autonomías que volverá a reabrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación y también en la que les comunicó que su objetivo de déficit se va a flexibilizar a cambio de un mayor esfuerzo de la Administración central. ¿Qué ocurrirá el año que viene con los recursos del sistema? Pues que las comunidades autónomas van a recibir un total de 154.467 millones de euros, es decir, un 14,9% más que los recursos que recibieron en el año 2023. Casi 20.000 millones de euros más de recursos para potenciar el estado del bienestar y, por tanto, la mayor financiación que han tenido las comunidades autónomas en el caso de su trayectoria o de su historia.
Y en el programa de esta noche hablaremos de la sorpresa de hoy. Los socialistas darán la alcaldía de Pamplona a EH Bildu en una moción de censura contra UPN. El candidato para liderar la alternativa es Joseba Asirón, que ya fue regidor entre 2015 y 2019. Este era el momento de esa firma en el registro. Otegi niega un cambio de cromos a cambio de la investidura de Sánchez. El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable. En Madrid y en Navarra, Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto. No hay ninguna causa-efecto entre la investidura de Pedro Sánchez y la moción de censura en Pamplona. Es una ciudad que lleva sin presupuestos 5 años. Es un acuerdo por y para Pamplona que parte de un diagnóstico de Pamplona y que hemos acordado entre fuerzas políticas en Pamplona y en Navarra. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar en unos minutos y lo vamos a hacer con los portavoces de los partidos políticos. En el Parlamento de La Rioja, por el Partido Popular, estará esta noche Cristina Maiso, por el Partido Socialista Sara Orradre, por Vox Ángel Alda y por Podemos Izquierda Unida Enar Moreno. A todos les recibimos en unos instantes en el plató después de la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues las 9:07 de la noche vamos a saludar ya a los portavoces que están aquí con nosotros. Cristina Maiso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches, Ángel gracias. Alda, buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y Sara María. Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Frías noches, ¿no? Sí, ha cambiado el tiempo. Era bastante raro tener tan buenas tiempo en estas temperaturas. fechas. Sí, desde Hemos luego. batido récords, bueno, por lo Sí, menos del en año, Málaga, ¿no? creo que donde más calor nunca en esas fechas, ¿no? Bueno, y en este Valencia, año, ¿no? El creo. más caluroso Sí, de todo el el más año. caluroso en total, Bueno, sí. Caliente podríamos decir que está también la temperatura política. Enseguida hablamos de ello, pero vamos a hablar primero de los presupuestos que siguen su curso de cara a esa aprobación de las cuentas para el próximo 1 de enero. Ahí estamos viendo las diferentes enmiendas que han presentado los tres partidos políticos, PSOE, Vox, Podemos, Izquierda Unida, en total cerca de 700 enmiendas entre los tres para mejorar una vez que las enmiendas a la totalidad se llevaron abajo en el Parlamento. Vamos a hablar de ello. El Partido Socialista considera que esos presupuestos directamente son malos y presenta alrededor de 371 enmiendas. Sara. Sí, algo más de 300, casi 360 más bien. Sí, efectivamente, bueno, una vez que efectivamente la enmienda a la totalidad no salió adelante, pues lo que pretende el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista en este caso, a través de estas enmiendas, pues es tratar de corregir, al menos en la medida de lo posible, pues aquellos aspectos en los que nos parece precisamente que este presupuesto adolece de mayores deficiencias. Nosotros ya dijimos en su momento y lo mantenemos que este es un presupuesto para nada ambicioso, de luces muy cortas, podríamos decir, y bueno, que efectivamente experimenta un crecimiento notable, pero nada que ver con lo que nos viene vendiendo el Gobierno de La Rioja, pues de que se trata del mayor presupuesto de la historia, con el mayor gasto social de la historia. En absoluto estamos de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que este presupuesto, si algo lo salva precisamente, es el ingreso que va a recibir por parte del Estado, ¿no? Es lo único que lo salva realmente, y por eso crece precisamente el presupuesto. Hay algunas materias en las que de hecho no es que no crezca, es que crece prácticamente lo que viene a ser la inflación, los gastos corrientes y de personal y poco más. Entonces lo que se trata con estas enmiendas es de dar un mayor impulso sobre todo al tejido productivo, a pymes, autónomos, pequeñas y medianas empresas, y también reforzar los servicios públicos, ¿no? En todos aquellos aspectos, sobre todo que tienen que ver, por ejemplo, con atención primaria, pero también pues con el incremento de los recursos humanos, de infraestructura de alta tecnología, y también la educación pública, como no podía ser de otro modo, porque entendemos que es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos. Venga, vamos con Podemos Izquierda Unida por ver
una primera valoración de esas enmiendas presentadas por su grupo. Bueno, pues nosotras entendemos que desde luego el presupuesto no se ha ajustado a las necesidades que hay en este momento. Es un presupuesto que aboga fundamentalmente por la privatización, por destinar en definitiva los recursos públicos al sistema privado, ¿no? La privatización en materia de salud, que ya ha demostrado que no reduce las listas de espera, sino todo lo contrario, lo que hace es encarecer mucho el coste de esa atención y olvida, sobre todo olvida los grandes hitos que hay que abordar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se les llena la boca de hablar, por ejemplo, de salud mental, y la realidad es que no hay ni un euro más destinado en el presupuesto a salud mental. Por eso planteamos enmiendas en ese sentido. También planteamos enmienda en el reforzamiento, desde luego, de la educación pública, la incorporación de ese 0 a 3 años también en los centros públicos, generar esa red pública que es tan necesaria. Pero en el ámbito de la salud creemos que es claramente insuficiente los recursos destinados a nuestra atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema de salud y es donde se detectan la mayoría de los problemas. Hay que cambiar nuestra mentalidad y abogar por una apuesta más por la salud preventiva y comunitaria por encima de la hospitalocéntrica. Pero son enmiendas que inciden en múltiples cuestiones, ¿no? Yo creo que hablar de agricultura es fundamental. Al gobierno del Partido Popular en estos meses se le ha llenado la boca de hablar de agricultura y de lo importante que es la agricultura, y la realidad es que todo lo destinan siempre a los mismos. Por eso planteamos ayudas a la viticultura, a los viticultores que han visto cómo le han estado pagando la uva por debajo de los costes de producción. Entendemos que no es de recibo que después de destinar 17 millones de euros a las bodegas en este ejercicio, en el que todavía en el actual, ahora lo que toca es recomponer la situación de los viticultores en nuestra comunidad, cumplir los compromisos que el propio gobierno del Partido Popular había adquirido, ¿no?, en materia de ese sector del champiñón, que también está en crisis y que les promete unas cosas y luego en el presupuesto aparecen otras cuantías diferentes. También es importante impulsar la ganadería en nuestra comunidad y las ayudas a otros sectores de la agricultura, impulsar esa economía, esa ley de economía social y solidaria que también se aprobó en nuestra comunidad y para la que no habían destinado ningún recurso. En el ámbito, desde luego, de los servicios sociales, creemos que es claramente insuficiente. Dentro de esa apuesta por lo público es evidente que la economía de cuidados es lo que hay que abordar y avanzar en el futuro. Está de plena actualidad, ¿no?, el tema de los comedores. Ni un solo euro para implantar, para mejorar esas obras, para poder prestar el servicio de comedor desde los propios centros educativos. Y en materia de política local, digo, yo estoy hablando de las cosas que ellos anuncian, pero luego en la realidad es que no les destinan ni un recurso. La mujer, la igualdad es otros, no sé, decía Vox, he oído que iba a eliminar el gasto en igualdad. Bueno, pues no lo va a tener fácil porque no hay. En ese sentido, bueno, pues esperemos que se acojan esas enmiendas, ¿no? Y en el ámbito, pues desde luego, de apoyo a nuestros municipios, también en lo concreto es necesario invertir para mejorar también esas infraestructuras y esa apuesta por el transporte rural. También empezábamos este año con los problemas que muchos estudiantes tenían para acceder a la universidad o para acceder a los centros de estudio de formación profesional, y es fundamental generar ese transporte rural que vertebre nuestro territorio. Bueno, vamos con Vox, que presentaban 161 enmiendas, ¿no? 5 a la ley de medidas fiscales. Sí, eso es, 161 en total, 156 a la de presupuestos y 5 a la ley de medidas fiscales. Nosotros, a diferencia del Partido Socialista y de Podemos Izquierda Unida, no presentamos una enmienda a la totalidad. Considerábamos que no era la manera más oportuna de hacer oposición. Nosotros al final queremos hacer una oposición que sea útil, que sirva a los riojanos. Bueno, hemos presentado diferentes tipos de enmiendas, pero bueno, por hacer un poco un resumen, pues bueno, por ejemplo, hay una sobre la que el Partido Popular, por ejemplo, no se ha pronunciado al respecto sobre qué va a hacer, ¿no?, con el defensor del pueblo riojano, una figura que está duplicada, que ya la tenemos a nivel nacional, que está el señor Gabilondo, que está presupuestada por 398.000 euros. El Pedro Sanz, el anterior presidente del gobierno, bueno, antes estuvo Ceniceros, pero bueno, el anterior presidente ya la suspendió, y en el 2020 la señora Andreu la reactivó.
bueno, nos gustaría saber qué es lo que quiere hacer finalmente el Partido Popular. Parece que lo han metido en los presupuestos y parece que tiene la intención de seguir adelante, entonces nos gustaría saber en ese sentido qué es lo que va a hacer. Luego, por otro lado, bueno, nuestra postura en relación a los sindicatos y a la patronal pues es clara. Nosotros somos partidarios de reducir. Cuando el Partido Popular gobierna con nosotros, como en Murcia recientemente, la semana pasada se redujo en 209.000 euros la partida, en La Rioja se ha aumentado 45.000, pues nos gustaría que atendiesen a nuestras enmiendas, por lo menos de manera parcial. Y luego, pues bueno, otros temas como los que ha comentado la señora Moreno, como la sanidad, la educación, los autónomos. Nosotros en la educación lo tenemos claro, nosotros vamos a luchar por la equiparación de la pública y la concertada. Consideramos que los dos sistemas educativos son necesarios, que luego al final son los padres los que tienen que elegir el modelo que quieren para sus hijos, pero bueno, consideramos que la situación del profesorado pues no es la más idónea. Por cada 25 horas de tiza que se dan en la concertada son 18 en la pública, y en términos económicos 96 por cada 100 de la pública. Entonces, bueno, nosotros consideramos que es necesaria que haya una equiparación en ese sentido. En cuanto a los autónomos, el señor Capellán es verdad que defendió una medida estrella en su campaña electoral, que habló de establecer una tarifa plana de 50 euros. Luego el problema es que basa los números y es muy difícil. La partida presupuestaria está asignada a la consejería de la señora León, son de unos 13 millones de euros. Nosotros hemos presentado una enmienda para incrementar en 7 millones más, hasta los 20 millones de euros, pero aún así lo cierto es que la tarifa plana de los 50 euros pues no se puede llevar a término. Entonces nos gustaría que el gobierno, el señor Domínguez, explicase la letra pequeña y qué es lo que va a pasar realmente con la cuota de los autónomos aquí en La Rioja, ¿no? Y luego, pues bueno, en cuanto a la atención primaria, es cierto que nosotros también hemos presentado enmiendas para que se refuerce, para que en el Servicio Riojano de Salud pues haya ciertas mejoras. Luego también hay en la Ley de Medidas Fiscales hay una enmienda que hemos presentado al artículo 9, si no me equivoco, porque nos genera cierta preocupación que la Consejería de Sanidad quiera delegar al SERIS los contratos que sean inferiores a 6 millones de euros. Nosotros consideramos que todos los contratos tienen que estar controlados por la Consejería de Sanidad. 6 millones de euros, 5 millones de euros, 4 millones de euros es una cantidad muy abultada como para delegarlo y que no sea la propia Consejería la que los tutele. Bueno, por parte del Partido Popular, 1.947 millones que se presentan, podemos decir que se van a aprobar salvo sorpresas, pero aún así ustedes también presentan unas propuestas también, ¿no? Con algunas novedades, además. 116 enmiendas, ¿no? Eso es. Yo, en principio, comentar, ¿no?, que lo que estamos debatiendo, lo que se está tramitando en el Parlamento son dos proyectos de ley que han sido realizados con base en un diagnóstico de los problemas reales que tienen los ciudadanos y con base en solventarlos y con base en mejorar la calidad de vida que tienen todos nuestros convecinos y que se había visto deteriorada por la anterior legislatura, por el gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Son unos presupuestos de 1.947 millones de euros, de los cuales aumenta un 6%, más de un 6% respecto a 2023, lo que implica 121 millones de euros más, de los cuales el 72% va destinado a gasto social. Eso es una realidad. A partir de ahí podemos decir con rotundidad que estamos ante el presupuesto de mayor gasto social de la historia y además con una cuestión fundamental, y es con recorte en aquellos gastos que son superfluos o de tema político, porque vamos a ahorrar 5 millones de euros en esta materia, 24 millones de euros a lo largo de la legislatura. Son unos presupuestos que apuestan por el tejido industrial, que mejoran y ponen en valor a la ADER, cosa que se había visto denostada en los últimos tiempos, así como una apuesta clara por los autónomos que también habían sido olvidados por el anterior gobierno, sin olvidar de que el compromiso con todos los municipios, con los 174 municipios, sin ver el color político de los mismos. Y además con todo enmarcado en algo que es importantísimo en este momento en el que estamos, que es una reducción de los impuestos, bajar los impuestos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos para que con ello hagan lo que consideren oportuno, o ahorrar, o invertir, o consumir, etcétera, etcétera. No obstante lo anterior, nosotros hemos visto que, sin perjuicio de aquellas modificaciones técnicas que siempre hay que hacer a las distintas redacciones, tanto de la ley de
de medidas como del propio proyecto de ley, hemos seguido dialogando con las distintas entidades, asociaciones e instituciones y hemos visto que algunos problemas que han podido surgir últimamente o que se han visto agravados en estas últimas semanas, pues teníamos que responder a ellos. Y a eso responden las 116 enmiendas que hemos presentado, 101 a la ley de presupuestos y 15 a la ley de medidas, y de las cuales me gustaría destacar sinceramente por la trascendencia que tiene para las personas a las que va destinada la deducción que se va a aplicar en el impuesto de la renta para las personas físicas a los enfermos de ELA. Si hay una enfermedad que es cruel y que es dura, es esa. Y yo creo que frente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, la legislatura pasada en la que paralizó una ley que había tramitándose en el Congreso de los Diputados para los enfermos de ELA, que creo que tenía una memoria de 38 millones de euros, y la paralizó, pues el Gobierno de Capellán y el Partido Popular, en su modesta medida, va a intentar que con esta deducción que se haga a los enfermos de ELA para gastos sanitarios, para gastos de cuidadores, para otros gastos que puedan tener los familiares, pues al menos intentar paliar la situación tan dura en la que viven, porque no debemos olvidar que esta no es una dependencia cualquiera, ni esta es una enfermedad cualquiera. Además de eso, yo creo que también es importante todas las enmiendas, algunas de las cuales seguiremos desgranando los próximos días, pero todas aquellas que van también a impulsar aún más el tejido económico y productivo o el tema de la prevención de riesgos laborales, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y yo creo que ahí también, por parte del Partido Popular, se va a establecer medidas al respecto a través de estas enmiendas. Así como otras cuestiones como puede ser la apuesta clara y decidida por la ganadería extensiva, que va a ser a través de una enmienda, o por la agricultura. Frente a mis compañeros que han establecido encima de la mesa una situación para con estos presupuestos que parecen un poco como kafkianos o que no pueden ser llevados a la realidad, yo creo que nos encontramos con un gobierno que dice la verdad a los riojanos, que les mira de frente, los mira a sus problemas, y que con estos presupuestos y que con las enmiendas que esperemos que salgan adelante, pues yo creo que van a tener una buena iniciativa, pues para el próximo año tener la situación algo más fácil que lo que se nos va a poner por parte a nivel económico, como todo parece indicar. No obstante, yo creo que estamos abiertos y de hecho estamos valorando todas las enmiendas que se han planteado, a valorarlas, a estudiarlas y a debatirlas, pues para que en todo lo posible que se pueda mejorar, a eso nos tenemos que dedicar los 4 compañeros que estamos aquí, a mejorar la vida de los riojanos. Bueno, eso suena muy bien. Sí, bueno, yo sí que creo que estaría bien ser sinceros de verdad. Y la realidad es que cuando vienes aquí, Cristina, a decirnos que estáis muy preocupados por la siniestralidad laboral o por la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras, cuando en el presupuesto que habéis presentado no es que no hayáis aumentado la partida para prevenir los accidentes laborales, sino que habéis recortado 900.000 euros de 2,5 millones, que tiene narices, porque 2,5 millones era el presupuesto que ya había en el 2017, y son 17 años ahora en el 2024 los que habrán pasado desde entonces, y sin embargo vosotros planteáis un presupuesto por debajo, porque ahora hayáis incorporado los delegados territoriales de prevención. Pues bueno, a mí me parece realmente claramente insuficiente. ¿Cuánto habéis incorporado? ¿Cuánto? No sois transparentes. Venga, ¿cuánto habéis incorporado? No solamente los delegados de prevención, sino también partida, porque entendemos que todo el mundo tiene que ¿cuánto dinero? Compartir esta materia, no promocionar a uno frente a otros, no. Entendemos que en el tema de la salud laboral todos los agentes sociales, incluidos la FER, tienen que estar en esta materia. Ya estaban. Ya estaban, pero se estaban promocionando. No. Sí. Estaban los delegados territoriales de prevención, había. Sí, mira, se estaban promocionando más a unos que otros. No. Me has preguntado ¿cuánta es la partida que incrementas en accidentes laborales? Una colaboración con los sindicatos, con todos los sindicatos, nueva, por más de 200.000 euros. Pues muy bien. Habéis recortado 900.000 y ahora incorporáis 200.000, o sea, todavía tenemos un recorte de 700.000
200.000 cuando tenemos 14 fallecidos en accidentes laborales en este año, se dice pronto. ¿Cuándo vais a cubrir todos los puestos de trabajo en salud laboral que quedan pendientes? Pues os lo voy a decir yo, según vuestra consejera del ramo, como es algo que es inevitable, pues seguramente pues pretenderéis seguir recortando y recortando. Pues mira, recortar en el ámbito de la protección de la salud laboral cuesta vidas a los trabajadores y trabajadoras en este país. No se trata de primar a todos o dejar de primar a nadie. Lo que se trata es de tomar medidas que sean eficaces para reducir, para hacer que los trabajadores y trabajadoras no se jueguen la vida en el trabajo, porque hablamos de jugarse la vida, pero también hablamos de que tenemos unos índices de siniestralidad laboral que son difícilmente asumibles para cualquier sociedad democrática. Pero es que decís, o sea, yo es que oírte lo de la ley de ELA me parece una cosa que digo, bueno, claro, como aquí cada uno va diciendo lo que le conviene en cada momento. Mira, aquí tramitamos una ley de salud mental a la que votasteis en contra porque no tenía sentido hacer una ley de salud mental, porque ya había una ley de salud y ahí se tenía que abordar todo. Esas fueron palabras de la actual consejera de salud, María Martín, en el Parlamento de La Rioja. Parece ser que se puede hacer una ley de ELA, pero no se puede hacer una ley de salud mental, porque eso estigmatiza, no estigmatiza una ley de ELA. Mira, perdona, mira, yo hablo con tus compañeros de Madrid, tanto del PSOE como de Podemos, que la paralizaron. Los de Podemos, no sé si te has enterado que no son mis compañeros, no lo han sido nunca. En cualquier caso, mira, Cristina, déjame acabar. Yo te digo, yo es que quiero hacer, como dices que eres tan transparente y que estáis tan abiertos, venga, ¿cuánto dinero más habéis dedicado a salud mental? ¿Cuánto dinero más habéis destinado a atención primaria? ¿Por qué incrementáis el presupuesto un 6% cuando la financiación del Estado, la financiación autonómica para La Rioja se va a incrementar en un 14%? ¿Por qué no estamos utilizando esos recursos para tantas medidas que son necesarias, Cristina? ¿Por qué? Dime, esas 101 enmiendas me parece que has hablado, ¿verdad? Esas 101 enmiendas, ¿cuánto dinero mueve? ¿Y de dónde y a dónde? Es que eso es lo importante, claro, no, ser transparentes, explicar a los ciudadanos, no mentir a los ciudadanos. Vamos a dejarle contestar, si no es imposible. Vale. Muy rápidamente, la cuestión en es que el dinero que viene de España, que constantemente estáis diciendo, no es un dinero que nos dan como dádivas a los riojanos, es un dinero que pertenece a todos los riojanos porque es de sus impuestos. Claro. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez con esa subida de un 9% que parece que va a entrar a las arcas del Ministerio de Hacienda el próximo año? ¿Seguir gastándolo en gastos superfluos o gastos políticos con esos 22 ministerios? ¿Qué vais a hacer vosotros emplearlo en lo que con ese 8% que no habéis incrementado el presupuesto, con esos 93 millones de euros más que van a venir a La Rioja? ¿Qué vais a hacer vosotros? Esa es la pregunta, porque yo no digo que sea una dádiva, es dinero de los riojanos y de las riojanas, efectivamente lo dices bien. ¿Y qué va a hacer el gobierno de La Rioja para que ese dinero se consuma en aquellos bienes que los riojanos y las riojanas necesitan? ¿Vais a impulsar ese transporte rural que vertebre nuestro territorio y que haga que los ciudadanos del entorno rural? No. ¿Lo hemos arreglado? No, hay 93... Herencia de Andreu. Señora, vete. Mira, tú que eres de pueblo, de Huércanos, ¿verdad? Pues vete a hablar con tus ciudadanos de allí, con tus votantes de allí, y mira a ver lo que habéis arreglado. Habéis puesto un parche en alguna cosa, que bien está, mejor es eso que nada. ¿Y no lo tenían que haber puesto antes? Evidentemente. ¿Estáis gobernando? Evidentemente, y se pusieron muchos, aunque tú lo quieras negar. Bueno, Arnedo, Alfaro, más allá de entrar en... Se movilizaron con vosotros, por algo sería, ¿eh? Algo cambiaríais a peor, qué raro. Más allá de entrar en desvíos argumentales de otras cosas que nos sacan un poco de los presupuestos, yo quiero volver al tema de los presupuestos de La Rioja. Yo creo que hay que decirle efectivamente, como decía la señora Moreno, la verdad a los ciudadanos. Si nos los venden, yo, de verdad, me parece estupendo el alegato que ha hecho la señora Maiso. Está en su papel, lógicamente es lo que tiene que hacer, pero hombre, que la teatralización llega a veces a un punto casi grosero, ¿no? De contar las cosas como las cuenta. Mire, yo voy a dar un dato que creo que es definitivo y que los van a entender muy bien los ciudadanos. Miren, los ingresos corrientes, según los presupuestos del propio gobierno de La Rioja, son de 1.589 millones de euros. Los gastos corrientes son de 1.559 millones de euros, o sea, es una resta muy sencilla. Es decir, quedan 40 millones de euros para invertir. Es un ridículo 2% del total, ¿eh? Este presupuesto, como he dicho hace un momento, solamente lo salva el gobierno de España, su buena gestión y el hecho de que vayamos a recibir una cifra récord de entregas a cuenta de 160 millones de euros, la mayor de la historia, y que vayamos a recibir también una financiación, como hemos sabido en las últimas horas, histórica, de 1.142 millones de euros, que es un 14% más con respecto de lo que tenemos en el ejercicio actual. Mire, estamos en un momento, hablando de un momento fundamental en la financiación para las comunidades autónomas, que creo que efectivamente es histórico y
que hay que aprovechar. Y que, como bien ha dicho la señora Maiso, es un dinero que efectivamente pertenece a los riojanos porque procede de esos impuestos. Impuestos que, sin embargo, ustedes van a perdonarles a los más ricos de la comunidad autónoma también a través de la Ley de Medidas Fiscales y administrativas que acompaña a este presupuesto para el año 2024. Es decir, el Gobierno de España efectivamente está devolviendo un dinero a los riojanos, pero porque ha hecho bien sus deberes. Primero recaudando ese dinero y ahora devolviéndoselo a los riojanos, cosa que ustedes no van a hacer, porque es que ustedes van a dejar de recaudar 200 millones de euros precisamente para el mantenimiento de los servicios públicos de La Rioja, pero después van a pedirle a papá Estado, ¿verdad?, que sufrague esas pérdidas por otro lado. Pues miren, el Gobierno de España lo está haciendo bien, está haciendo los deberes, y en ese sentido nosotros estamos muy satisfechos con las noticias que nos llegan desde el Gobierno de España. Y ahora, si me permiten, no se puede vender como el mejor presupuesto y el más social de la historia un presupuesto que supone recortar en 7 millones de euros, si no recuerdo mal, en la Consejería precisamente de Servicios Sociales. Es que se han recortado ayudas a las prestaciones por dependencia, el ingreso mínimo vital, perdón, la renta de ciudadanía, y se han recortado las prestaciones y los presupuestos destinados a centros de día y residencias de personas mayores. Como muy bien ha dicho la señora Moreno, ahora nos vende el Partido Popular una enmienda para mejorar pues partidas destinadas a la salud laboral. Hombre, pues ustedes podían efectivamente habérselo planteado desde el primer momento, porque lo que no es normal es que, habiendo incrementado el gobierno de Concha Andreu en un 70% las partidas precisamente para la lucha contra la siniestralidad laboral, por enmiendas de mi grupo. Bueno, sí, apunte de la señora Moreno, perfecto, ustedes la hayan reducido en un aspecto que es tan sustancial y tan sensible para nuestro tejido empresarial y laboral. Y termino ya muy rápidamente. Oiga, el Partido Popular muchas veces dice que la mejor política social es aquella que promueve el empleo, ¿verdad? Pues ¿cómo se vende eso? Defendiendo a la vez un presupuesto que no destina ni un euro a la compra de suelo industrial y a la producción de empleo, y que recorta las inversiones en I+D+I, que es una palanca fundamental para la promoción del empleo y del tejido industrial y productivo de nuestra ciudad, de nuestra región, en 7 millones de euros. ¿Cómo se vende eso? Que lo explique la señora Maiso. Enseguida en otro alegato teatralizado de la defensa. Para puntualizar, es lo que tiene tener mayoría absoluta, algo malo tenía que tener. No, ningún problema. Ahora contesta, además me ha pedido antes la palabra. Mira, yo entiendo que a la señora Moreno le preocupe la siniestralidad laboral, lo suele sacar siempre que puede. Yo considero que no se puede intentar obtener rédito político de algo tan triste y tan desagradable. Y si vamos a los datos que la señora Moreno nos ha puesto encima de la mesa, este año ha habido 14 fallecidos y desgraciadamente 12 de ellos tuvieron lugar antes de las elecciones del 28 de mayo, cuando ella estaba formando parte del gobierno. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a mí también me preocupan los presupuestos de riojanos, pero también me preocupa qué es lo que sucedió el lunes en Madrid, porque al final está directamente relacionado con los presupuestos, ¿no? La señora Orradre dice que el gobierno hace las cosas... Orradre, perdón. Orradre. Eso no me lo han dicho nunca. Dice que el gobierno de España está haciendo las cosas bien. El lunes se reunió en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se reúne más o menos una vez al año, y yo creo que es muy importante destacar que hubo una ausencia muy llamativa, ¿no? La señora Natalia Mas, consejera de Economía catalana, ¿no? Que ella dijo que ella no iba a asistir porque ella estaba manteniendo un contacto bilateral con el gobierno de España, a lo cual la señora Montero, la ministra de Hacienda, se apresuró a salir a los medios de comunicación y decir que para nada había unas conversaciones bilaterales con Cataluña, y al día siguiente salió la portavoz del gobierno catalán para decir que en el pacto del gobierno de Pedro Sánchez con ERC se había acordado que para 2024 se iba a establecer una financiación singular. Entonces me gustaría a mí que la señora Orradre me explicase qué se entiende por financiación singular. ¿Qué es lo que realmente van a hacer? Si lo que se pretende es sacar a Cataluña del régimen común y acercarlo, por así decirlo, ¿no? al cupo vasco. Venga, enseguida hablamos de ese tema. Antes terminamos los presupuestos. Yo quiero aprovechar ese llamado que ha hecho la señora Maiso, ¿no? Que ha dicho que estaban estudiando los presupuestos, las enmiendas de todos los grupos, y yo, como efectivamente creo que hay que ser claros con los ciudadanos, pues vamos a ver, voy a preguntarle en concreto, ¿qué va a votar el Partido Popular a una enmienda de 1 millón de euros para incorporar la salud bucodental en el SERIS? ¿Cree que eso es un problema que afecta a los riojanos y a las riojanas, que no pueden pagar los dentistas, o eso no es un problema que les afecta?
correcta. ¿Qué va a hacer con la enmienda que plantea contratar radiólogos y técnicos de radiología después de los problemas que ha dado la externalización de los informes en ese sector? Y contratar nutricionistas, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, enfermeras y enfermeros de salud mental o fisioterapeutas. ¿Qué van a votar? ¿A favor o en contra de eso? ¿Qué van a votar? Dice usted, van a proteger a los agricultores y a las agricultoras, pero han eliminado ustedes la partida para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria, cuando ya vimos las cifras que se estaban pagando por el precio de la uva muy por debajo del coste de producción. ¿Qué van a hacer con las ayudas a la viticultura? ¿Van a impulsar la cosecha en verde? ¿Van a dar de verdad los recursos al sector más vulnerable, que es el de los viticultores, y el sector del champiñón? ¿Van a cumplir con ello? En cultura, ¿qué van a hacer con el Ateneo Riojano? Que yo creo que eso es un patrimonio de todos y todas las riojanas. ¿Van ustedes a hacer cumplir esa ayuda que ya estaba aprobada en este presupuesto y que ustedes se negaron a cumplir, que consistía en eliminar las barreras arquitectónicas? ¿Van a seguir con ese presupuesto en el que ustedes reducen la partida para las actividades del Ateneo, que sistemáticamente hay actividades prácticamente a diario y que están siempre llenas? ¿Van a ustedes a apostar por las agentes de igualdad o tampoco van a apostar por las agentes de igualdad en la línea de lo que plantea Vox? ¿Van a meter recursos para que sea posible que los comedores escolares hagan la comida en los propios centros educativos? ¿Van de verdad a apostar por los ayuntamientos, señora Maisó? ¿O van a solo a decirlo, a decir que son los 174? Miren ustedes las partidas que dan a los ayuntamientos, bastante cortas. Podría seguir y seguir, pero entiendo que tienen también tiempo para que hablar responder a tantos en esta mesa. Muchas gracias. A ver, por partes. Voy a hacer una pequeña intervención contestando a la señora Moreno. Mire, todas esas preguntas que me ha efectuado, voy a empezar con una cuestión. ¿Cuántas veces reunió el Consejo de Diálogo Social la señora Andreu en estos 4 años anteriores? Díganmelo. ¿Sabe cuántas? Ninguna. O sea, nos están achacando a nosotros, que ya nos hemos reunido varias veces con el Consejo de Diálogo Social, algo que ustedes cuando estaban gobernando no lo hicieron nunca. Bueno, pues pese a ello, nosotros la estrategia de salud laboral la haremos con el Consejo de Diálogo Social, que es quien debe estar representado y quien debe marcar las directrices en esta materia. A partir de ahí, si por algo se ha caracterizado este partido, es por la defensa de los agricultores y de los ganaderos. Sí. Por eso le dan todo el dinero a las bodegas. Me dejan por eso. Yo les he escuchado. Tuvimos que solventar un problema heredado en el tema de para evitar los excedentes que había en las bodegas, para que los agricultores pudieran meter sus cosechas en las distintas bodegas, porque la señora Andreu no había hecho nada. Ustedes no han sacado al lobo, y lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. ¿Pero qué tiene que ver? No, hombre. Pues el lobo depende, para empezar, depende de otro área que no tiene nada que ver con la agricultura. El lobo no tiene nada que ver con la ganadería. Depende de transición ecológica. Pues pregúntele a los ganaderos de las 7 villas, a los ganaderos de Castro Viejo, a ver si el lobo es importante o no. ¿Qué tiene que ver eso con los Tercera cuestión. Y la economía social, que votaron a favor de la ley y la han dejado sin recursos, señora Maisó. No me vengan y sobre todo la más importante, y ahora ya enlazo con lo que decía la señora Orradre. Mire, que nos diga con todo el cariño que vamos a recibir la mejor financiación de los últimos años, etcétera, etcétera. Cuando el lunes vimos lo que vimos, y no solamente el lunes, ayer mismo vimos lo que vimos en el Congreso de los Diputados, es sinceramente avergonzante. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que establece las líneas estratégicas en materia de financiación de todas las comunidades autónomas y el que establece las quitas de deuda, el que establece cómo se van a repartir los recursos de los que se van a financiar las distintas comunidades autónomas en materia de servicios públicos, de educación, de sanidad y de servicios sociales. Pero es que aquí nos hemos encontrado con que no solamente la consejera de Cataluña no acudió a ese consejo, sino tampoco el del País Vasco. ¿Por qué? Porque están negociando aparte su financiación, su quita de deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Romper la igualdad de todos los españoles, porque si le quitamos deuda a Cataluña, esos 15.000 millones de euros, eso nos va a perjudicar a los riojanos, porque ese dinero va a dejar de venir a los riojanos, porque el dinero es el que es. Por tanto, me parece muy fuerte que se diga eso. Y sin perjuicio de eso,
Lo que realmente ocurrió el otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tristemente para todos los riojanos y para todos los españoles, fue una reunión de mero trámite, que primero llegó 1 año y pico tarde. En segundo lugar, las entregas a cuenta y el techo de gastos también llegó 6 meses tarde. Que aquí tuvimos que elaborar los presupuestos con unas previsiones que, por cierto, son bastante coetáneas y homogéneas con las que ha establecido el Estado. Por tanto, por ahí tengan satisfacción de que estos presupuestos van por la buena línea. Bueno. Y en cualquier caso, yo lo que creo que es que lo que hay que apostar es porque los riojanos no somos más que nadie, pero tampoco menos. Y por tanto, tendremos que tener la financiación que nos merecemos, pero no a cambio de votos para llegar a la Moncloa, que es lo que tristemente se está produciendo. Sin perjuicio de hablar lo que pasó ayer con el tema de la ley de la amnistía, que lo hablamos cuando quieran, porque esto va relacionado con la ruptura del principio de igualdad de todos los españoles. No nos quepa la menor duda. Y ahí nosotros todos nos debiéramos plantar, también ustedes, compañeros del Partido Socialista. Señora Maiso, de verdad, no den ustedes una vez más lecciones sobre igualdad y justicia y demás. Es que la mayor desigualdad entre ciudadanos se plantea precisamente a través de políticas de dumping fiscal como la que ustedes, o en este caso el gobierno del Partido Popular, está implementando en La Rioja a partir de esta legislatura, y conociendo como conocemos ya la ley de medidas fiscales y administrativas que se ha presentado como acompañamiento a estos presupuestos, y la ley que también se está tramitando ahora mismo en el Congreso, en el Parlamento. Esta semana también concluía, por cierto, el plazo de enmiendas parciales para la nueva ley de deducción de sucesiones y donaciones, porque voy a recordárselo, mire, las fiscalidades que ustedes plantean o que el Partido Popular plantea en esta región suponen pues que dejemos de ingresar en las arcas públicas de La Rioja 84 millones de euros a través del IRPF, 62 millones de euros previsiblemente cuando ustedes eliminen, como ya se ha anunciado, el impuesto de patrimonio, 22 millones de lo relacionado con las deducciones de vivienda y deporte, y 33 millones de sucesiones y donaciones. Son casi 200 millones, no casi no, son 200 millones de merma en los ingresos públicos para La Rioja. ¿En qué va a repercutir eso, señora Maiso, en la mejora de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma de La Rioja? ¿En qué va a repercutir eso en la mejora de la calidad de vida de los riojanos? Pues en nada, evidentemente, porque si dejamos de ingresar a través de los impuestos dinero en las arcas públicas, pues finalmente lo veremos traducido, y ya lo veremos lamentablemente dentro de año y medio, de 2 años, pues en futuros recortes. Eso es como lo vamos a ver. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es que alegrarnos de que realmente a través del Gobierno de España nos lleguen los ingresos a cuenta históricos que nos van a llegar, y que, como he dicho antes, son precisamente los que salvan este presupuesto, porque eso sí, señora Maiso, que eso es lo que va a permitir que mejore la calidad de los servicios públicos para los riojanos y las riojanas. Lo que tiene que hacer el presidente Gonzalo Capellán es, pues efectivamente, trabajar por una financiación justa para la comunidad autónoma de La Rioja, marchar a Madrid y efectivamente reivindicar lo que le corresponde a los riojanos. No enredarse aquí en debates sobre si estos o aquellos están negociando quitas de deuda u otras cosas, sino fundamentalmente en trabajar por lo que nos corresponde a los riojanos. Porque ustedes están hablando además de que, me repito en este caso a las palabras de la ministra Montero, ¿no? Ella ha dicho que no se está negociando de forma bilateral ningún tipo de acuerdo con Cataluña, y yo... Pero si lo ha dicho Esquerra, no, si lo ha dicho Esquerra... No, bueno, y ustedes dan credibilidad a Esquerra cuando quieren, ¿eh? Mucho más que su ministra. Ustedes dan credibilidad a Esquerra cuando les conviene. Luego, por favor, hablar de la defensa de agricultores y ganaderos, de la ganadería extensiva, cuando la Consejería de Agricultura en su presupuesto para este próximo año 2024 es la tercera que menos crecimiento ha experimentado, de un pírrico 3,72%, que únicamente responde a la inflación y al gasto corriente. Hombre, por favor, es que es tremendo. Solamente, y ojo, esa subida, y contando con que efectivamente se incorpora una partida de ni más ni menos que 17 millones de euros para ayudas a la destilación, que por cierto es absolutamente falso, señora Maiso, que no se hubiera hecho nada en la anterior legislatura, precisamente a iniciativa del propio sector, para tramitar estas ayudas, que quedaron perfectamente tramitadas antes de que llegara la nueva consejera. Y por cierto, también es falso de toda falsedad, que la señora Andreu no reuniera al Consejo de Política, perdón, al Consejo de Diálogo Social. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Ya se le han chivado. Como se lo chivan a usted, sí, por cierto. Sí, como los niños pequeños. A ver, mire, yo es que creo que estaría bien que nos contestara alguna vez algo de lo que nos preguntan, o que diga, no lo sé. Yo le he hecho varias preguntas, bien concretitas.
¿están a favor de impulsar y de incorporar dentro del SERIS la salud bucodental para los riojanos y las riojanas? ¿O eso no les interesa a los riojanos y a las riojanas? Yo conozco a mucha gente que tiene problemas para poder pagar el dentista fuera del sistema público. Por lo tanto, creo que nuestra sanidad pública, impulsando esa medicina preventiva y comunitaria, requiere de incorporación de nuevos servicios y de nuevos profesionales en el ámbito de nuestra atención primaria o en el de la atención especializada. Pero además le he hecho una pregunta muy concreta, pero como se sabe el argumentario, ¿verdad, señora Maiso? Yo no le he dicho que le dieran más o menos, o una dádiva o no una dádiva, que es lo que usted me ha contestado. Yo le he dicho, ¿por qué no han incorporado los 96 millones de euros que se incrementa en esas entregas a cuenta del dinero del Gobierno de España, que es dinero de los riojanos? Yo no digo que sea una dádiva, digo que ¿por qué ustedes no lo han incorporado? ¿Por qué no quieren ser transparentes? ¿Por qué no quieren explicar a los riojanos y a las riojanas en qué se van a gastar en ese dinero? Porque ustedes solo saben decir, no hay dinero, no hay dinero, y cuando resulta que hay dinero, ustedes lo que hacen es bajar impuestos y reducir y recortar servicios. Mire, la bajada de impuestos de hoy son los recortes del mes que viene, y eso es lo que ya estamos viendo. Ustedes, cuando dicen que dan más dinero en agricultura, pero por favor, pero no hay más que verlo. A los agricultores y agricultoras los tienen ustedes abandonados, cobrando los productos por debajo del coste de producción. Y la primera medida que hacen ustedes, que es quitar la partida para vigilar el control de la cadena alimentaria. Lo primero que hacen ustedes es decir que van a darle todo el dinero a las bodegas, ni un euro previsto para los agricultores y las agricultoras. Hablan de ganadería extensiva. Mire, aceptarán entonces la enmienda que hemos presentado para impulso a esa ganadería extensiva, ¿verdad? Pero sí, mire, le toca hablar, pero mire a ver si tanto que presume de transparencia contesta a algo de lo que se le pregunta. No porque se lo pregunte yo y me tenga que contestar, sino porque estamos en un programa público. Ustedes dicen que los riojanos y las riojanas tienen derecho a saber. Yo coincido en eso con usted. Expliquen ustedes qué van a votar en ese tipo de enmiendas, ya las han estudiado. ¿Sabe lo que no vamos a hacer? Freír a impuestos a los ciudadanos, como hizo el gobierno de Concha Andreu, y tener las peores cotas y datos en todos los servicios públicos esenciales. ¿Van a incorporar una ratio razonable? No, porque le he hecho una pregunta. Entonces pregunte usted algo. ¿Va a incorporar la salud bucodental? ¿Me deja terminar? ¿Quiere usted incorporar la salud bucodental, sí o no? Es sencillo. Yo también tengo una pregunta. Gracias. Bueno, señora Maiso, los peores datos en salud, servicios sociales y sanidad. Eso no es verdad. Y eso está ahí. Y eso está ahí. Es verdad. Y lo que vamos a hacer es bajarle los impuestos a los ciudadanos, porque bajando los impuestos se recauda más. ¿Saben lo que no vamos a hacer? ¿Saben lo que no vamos a hacer? Es que eso no es cierto. Pero ustedes, ¿por qué han reducido ustedes las ¿saben partidas lo que no en vamos a residencias, hacer? en centros de Lo día que no vamos a y hacer en dependencia? es... ¿Me deja terminar? Pues no puedo dejar terminar. Es que está usted mintiendo, señora Maiso. Esto es lo que se llama dialogar. Diga la verdad, hombre. Siga, pero diga la verdad alguna vez. Lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho el gobierno de España, que ha sido de los primeros en decir que va a suprimir las deducciones que se dan a los gasóleos para agricultores, para ganaderos y para industrias. Los primeros, el gobierno de España, en un momento en el que si el gobierno de España está recaudando más, es porque los precios están desorbitados, es porque la cesta de la compra sube día a día y es porque tenemos una inflación a la cual el gobierno de Pedro Sánchez y ustedes con el gobierno de Andreu no hicieron nada, sino todo lo contrario, subir y subir y subir. Por tanto, no vengan a dar lecciones al Partido Popular en ninguna de esas materias, por cuanto lo que estoy diciendo ahora mismo es real. Y lo que debieran hacer es hablar con su presidente para que, por ejemplo, en materia de seguridad social, que tanto afecta a nuestro tejido productivo y a los trabajadores y a los agricultores y a los ganaderos, lo que está diciendo hoy mismo la OCDE, porque nos afecta a los riojanos, es que las pensiones, tal y como están ahora mismo recogidas y como ustedes han hecho, no se van a sostener. ¿Sabe usted lo que debiera hacer? Decir lo que van a hacer, porque no sé si se ha enterado, señora Maiso, que ya no está en la oposición, están en el gobierno. El Partido Popular gobierna La Rioja y lejos de decirle a los riojanos y a las riojanas lo que no va a hacer o lo que no haría si gobernara en el gobierno de España, que afortunadamente para nosotras no lo hacen, lo que tienen ustedes obligación por transparencia es de decirle a los riojanos y a las riojanas lo que van a hacer.
¿O es que no van a hacer nada? El problema es que lo que están ustedes diciendo es que no van a hacer nada. Porque yo le he hecho varias preguntas concretas. ¿Están ustedes de acuerdo en incorporar la salud bucodental? ¿Están ustedes de acuerdo en incorporar los profesionales necesarios para mantener una ratio de psiquiatras y psicólogos y psicólogas en el ámbito de nuestra atención primaria que necesitamos para atender nuestra salud mental? ¿Están ustedes por la labor de aumentar el presupuesto en atención primaria en el servicio público de salud? ¿Están ustedes por la labor de dar ayudas a ganaderos y agricultores y agricultoras, o se lo van a dar todo a las grandes bodegas como han hecho hasta ahora? ¿Van a dar ustedes ayuda a la ganadería extensiva? ¿Van ustedes a impulsar la economía social y solidaria que resulta... Ya hemos escuchado las claro, preguntas. pero Si quiere contestar aquí, si no, cambiamos ya de No, que va a decir lo que no van a hacer, que es lo único que sabe decir. Cambiamos de asunto. Cambiamos de asunto, porque si no nos enrocamos aquí y no salimos. Lo que ha sucedido en Pamplona hoy, me gustaría sacarlo en esta mesa, esa moción de censura que se ha presentado por 4 formaciones políticas, el Partido Socialista y EH Bildu. Bueno, los socialistas, como vemos ahí, van a dar la alcaldía a EH Bildu, aunque niegan que esto se hubiese pactado antes de... Sí, ¿puedo sí, sí. Bueno, yo creo que es un día muy triste para los navarros en particular, pero para todos los españoles en general. Vemos que tenemos el peor gobierno de la historia que podríamos tener aquí los españoles. Lo que ha sucedido hoy en Navarra, a la señora Rodríguez le hace gracia, pero yo no sé si le hace tanta gracia. Si que usted, se repiten mucho, señor. No, si ya a usted le digo Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Enrique Casas, Ernest Junts, Fernando Mújica, Francisco Tomás y Valiente. No sé si le dicen algo todos esos nombres, no sé si le dicen algo, pero todas esas personas son compañeros de su partido político. Y a usted le debería dar vergüenza que su partido político, que ha enterrado a todas estas personas que he nombrado y a muchas más, porque son un total de 12, ahora se dedique a pactar con Bildu, que es el brazo político de ETA. Uy, madre mía, señor Alda, ¿ve cómo se van ustedes de...? No me voy de nada, no me voy de nada, es lamentable, es lamentable. Vamos a escuchar a la alcaldesa de UPN en Navarra y también a EH Bildu y hablamos. El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable. En Madrid y en Navarra, Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto. No hay ninguna causa-efecto entre la investidura de Pedro Sánchez y la moción de censura en Pamplona. Es una ciudad que lleva sin presupuestos 5 años. Es un acuerdo por y para Pamplona que parte de un diagnóstico de Pamplona y que hemos acordado entre fuerzas políticas en Pamplona y en Navarra. Bueno, yo francamente es que yo no lo veo tan... No sé, no lo veo tan extraordinario, ¿no? Es un movimiento político como otros tantos más que se puedan dar y ya está, y no hay que sacarlo de ahí, forma parte de la normalidad democrática, esa que tanto se le atraganta al señor Alda y a su formación política, que no saben aceptar, pues que este es el funcionamiento de la democracia y así funcionan las instituciones. Recordarle que ETA ya no existe desde hace ya muchos años, desapareció bajo un gobierno socialista y fue toda una victoria en aquel momento de toda la sociedad española en su conjunto y por lo tanto, bueno, pues recordárselo porque parece que de vez en cuando les gusta, ¿verdad?, nostálgicamente recurrir a eso, como siempre, para hacer política, diría yo, política muy barrio bajera por otra parte. Y decir que en este sentido, bueno, pues Bildu es una formación política que tiene un respaldo electoral muy importante, con unos representantes institucionales que forman parte de las instituciones de forma absolutamente legítima, porque los han elegido los ciudadanos y que por tanto, como digo, pues este movimiento concretamente en Pamplona no va más allá. Yo he escuchado algunas declaraciones como las del ministro Puente precisamente en las últimas horas y yo personalmente, no estoy hablando ya como portavoz solamente del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, pues en este caso es un movimiento más dentro de una institución que se ha dado, pues como otros tantos, ¿verdad? Yo entiendo que al Partido Popular, a la derecha, no le guste pues que se haya desbancado de una alcaldía
pues no es el Partido Popular en este caso, ¿no? Porque era UPN, pero bueno, básicamente es la marca blanca, ¿no?, del Partido Popular. Bueno, pero también las dudas estaban en que Bildu fue el primero que dijo sí a Sánchez, y ahí eso, pero bueno, yo hay creo que reconocer que las dudas están ahí. Bueno, pero se ha dicho claramente, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver esto con lo que haya podido pasar en relación con el apoyo de Bildu al gobierno progresista de Pedro Sánchez a nivel nacional. Yo es que me remito a eso. Yo tampoco soy adivina, lógicamente, pero yo desde el principio lo descartaría totalmente, claramente, además. Cristina. Vamos a ver, el primero que dio el ok a Sánchez, sin que nadie, ningún español, conociera en qué consistía ese pacto, fue Bildu. En un principio parecía cambio de nada. A lo mejor es porque tiene más sentido de Estado que otros partidos. Ya lo avisamos, las cesiones estaban ahí. Y hoy hemos visto tristemente cómo, por seguir en la Moncloa, se ha cedido en una ciudad como Pamplona a un partido político como Bildu. Pero de verdad cree y a que un de alcalde verdad... que llevaba en sus listas a terroristas. Terroristas con crímenes de sangre. Y es así. Y es muy fuerte. Y eso, eso es la enmienda a la totalidad, a la memoria, a la dignidad y a la justicia de las víctimas del terrorismo. Pero, ¿qué nos va a faltar por ver? Porque hablábamos antes a nivel económico. El País Vasco está negociando a nivel económico, ahí a ver qué hace el PNV, porque claro, Bildu le está comiendo la tostada. Pero es que estamos viendo lo que ya vimos ayer o antes de ayer, y es el constante chantaje al que va a estar sometido Pedro Sánchez en todo momento, porque ayer mismo la portavoz de Junts en el Congreso le decía, frente a lo que decía Pachi López, que era la ley de amnistía, era la ley de la esperanza, etcétera, etcétera, la portavoz de Junts le decía, la amnistía no va de perdón ni de convivencia, sino de negociar entre naciones, aparte de meterse con todos los jueces a los que hay que tener un respeto siempre por su carrera y por su profesión. Sí, pero por eso estáis obstaculizando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el respeto que les tenéis a los jueces. Por eso, ¿verdad? Terminar. Venga, sin perjuicio de eso, es que, de verdad, es que tenemos es que, por favor, pues termino señora Maiso, hágaselo mirar. En vez de rasgarse las vestiduras... Un chantaje por parte de... Señora Maiso, en vez de rasgarse tanto las vestiduras, háganselo mirar y vean por qué tienen ustedes tan poco apoyo social en el País Vasco frente a formaciones políticas a las que tanto detestan como Bildu o PNV. Háganselo ustedes mirar. Háganselo ustedes mirar. Ya, por eso. Háganse ustedes mirar eso. Porque tienen tan poco apoyo. Termino muy rápidamente. Hoy hemos visto un nuevo chantaje por parte de Puigdemont al gobierno de España, cuando le ha dicho, si no se hace oficial la lengua catalana, aténganse a las consecuencias. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el día a día. Y eso es lo que debiéramos... Y eso es lo que debiéramos todos... No le ha dicho eso, pero bueno. Lo que hemos escuchado es que exigía que pudiera hablar en su lengua materna en una institución con una lengua que es oficial dentro de nuestro país y evidentemente también dentro de la Unión Europea. Yo creo que lo que no se puede hacer es intentar sistemáticamente utilizar a las víctimas, que son víctimas de todos y de todas. Mire, durante cuántos años hemos estado exigiendo que Bildu, que entonces Herri Batasuna dejara las armas para defender sus intereses políticos por la vía democrática. Bueno, pues ahora lo ha hecho. Ahora lo ha hecho. Mira, desde luego, dentro de ese acuerdo, según escuchaba esta mañana, se ha condenado el terrorismo, que es lo que se le viene exigiendo, pero ustedes nunca tienen suficiente. Lo que les pasa es que se ha decidido que un gobierno ineficiente, como era el de Pamplona, que no representaba desde luego las necesidades ni los intereses de los pamplonicas, haya sido sustituido por un gobierno progresista que seguro que va a tener un acuerdo, hay unas políticas más ajustadas. 5 años sin presupuesto, señora Maiso, pero qué manera de negociar tienen ustedes, que son incapaces ni tan siquiera de hacer un presupuesto para una ciudad de la importancia que tiene Pamplona. Mire, que pretendan decir que esto es un chantaje de no sé qué, un acuerdo como consecuencia es ni más ni menos que mentira, porque ya Bildu ya apoyó el gobierno anterior y entonces no se hizo esa moción de censura. Se le dio un plazo de 4 años para aprobar unos presupuestos, que no lo hizo. Usted ya ha hablado, claro, solo puede hablar usted de lo que le interesa, claro. Ángel, terminamos contigo. Vale, muchas gracias. Nada, de verdad, dejar de mentir a los españoles, dejar de mentir a los riojanos. Que venga la señora Arradre para decir que Bildu es un partido que tiene sentido de Estado. De verdad. Más que algunos otros. A mí me da pena. Desde luego más que Vox. Dejarme hablar. Si yo sé que no les interesa que yo hable. Yo sé que no les interesa que yo hable. Mucho más. Pero de verdad.
si nos de verdad, interesa, por favor. nos Y no interesa. se preocupe, señora Radre, que Yo luego, no al me final, preocupo. que luego al final con el Partido Popular, cuando se tiene que poner de acuerdo para pactar las presidencias de las comisiones del Congreso de los Diputados, ustedes se ponen de acuerdo. Entonces, A ustedes lo que les el escuece sentido es de que haya Estado una de ahí alcaldía desaparece. progresista más en España. Cuando se toca el Eso es lo que les bolsillo, ahí el escuece. problema desaparece. Eso les es lo que le pasa a escuece. ustedes. Ya que está, lo es único solo que les eso. preocupa es el bolsillo. Sí. Su Bueno, bolsillo. pues Eso es lo que les escuece, es que haya acabamos una ya. alcaldía Su más bolsillo. progresista. Sara, acabamos Ocupa ya. su bolsillo. Eso Gracias es lo a único que los les cuatro por bolsillo estar personal. aquí. Muy buenas noches. Les dejamos ya con Renques la próxima semana más. Adiós.